tienes al lado y dile, renueva tus fuerzas. Amén. ¿Has dicho alguna vez, deja dormir 5 minutos más? ¿Has pensado en tomar alguna siesta alguna vez para renovar tus fuerzas? Claro que sí. O irte de vacaciones, ¿no? Y decir, wow, me voy de vacaciones para poder renovar mis fuerzas. O mejor dicho, decir, voy a cambiar de trabajo para poder renovar mis fuerzas. Y como saben, sí, estamos dando la serie de elegidos, como nuestra palabra rectora ahí que dice que Él nos eligió a nosotros. Amén. Y todo elegido tiene que andar con nuevas fuerzas, estar renovados en lo que el Señor nos dice. Y antes o después necesitamos renovar nuestras fuerzas como hijos de Dios, como hijos de Él. Necesitamos tener fuerzas renovadas. Como elegidos de Él necesitamos estar bien. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. En fin, todos necesitamos renovarnos. Antes o después, todos necesitamos nuevas fuerzas. David precisó renovarse más de una vez. ¿Y su forma de renovarse cuál era? La oración. Moisés continuamente buscaba, él subía a la montaña solas en presencia de nadie y lo buscaba el Señor. Daniel cada madrugada buscaba al Señor. Josué para conquistar tuvo que ser constante en la oración. Hasta el mismo Jesús se tuvo que apartar a orar para recibir instrucciones de su Padre en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Necesitó morir a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Jesús necesitó renovarse. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Y quiero leerte el versículo central de esta palabra que nos llevará a un poquito de polémica, ¿sí? Pero antes de entrar ahí quiero que lo entendamos. Dice así, Isaías 40, 29. Acompáñenme por favor a Isaías 40, 29. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahora me gustaría traerte una realidad necesaria para cada uno de nosotros. Y precisamos volver a tocar algo que seguramente ya lo has escuchado más de una vez. Nosotros como seres humanos somos frágiles, nos equivocamos continuamente, somos imperfectos porque somos seres humanos y en un determinado momento tenemos mucha fuerza, pero en otro determinado momento nos miramos y nos vemos raquíticos espiritualmente, sin fuerzas muchas veces, sin vigor. ¿Sabes? Cuando leí este texto de Isaías, me acordé de una historia que ya me contaron 1000 veces, y que seguramente la has escuchado tú también. ¿Sí? Entonces, hoy quiero construir algo en tu corazón basado en la palabra de Dios y de construir o derribar algo viejo que fue construido en charlas motivacionales o incluso hasta en iglesias, ¿sí? Con todo respeto, sin confusión y sin contienda. Así que vamos allá, ¿sí? Es necesario tener una imagen correcta de la vida para que nuestras decisiones sean correctas, para que nuestra esperanza esté puesta en Jesús y nuestra fuerza esté en Él. Justamente muchas veces creemos que solo nos podemos renovar, que solo podemos levantar la cabeza. Y hoy se suele contar, ¿sí? Y solemos decirnos a nosotros mismos, yo voy a levantar la cabeza por sí solo, voy a poder por sí solo. Así que hoy me gustaría contarte una historia, la historia del águila. Así que vamos allá. Cuenta la historia que un águila real vive cerca de 70 años, que es uno de los animales que tienen más longevidad dentro de las aves de rapina. El águila es un símbolo de vigor, de fuerza, de visión, y todo esto es incuestionable. La historia que cuenta, ¿sí?,
Especialmente cuando lo leemos de otros textos, nos dicen, volar como el águila. Y dices, wow, ¿cuánto le gustaría volar? Incluso ayer yo puse en mi estado un águila volando, ¿no? Y muchos me han mandado ahí un mensaje de texto. Pastor, va a predicar sobre el águila. Hay algunos que son inteligentes, ¿eh? El águila cuando está cerca de los 40 años, ¿sí? Ella está cerca de morir, porque su pico creció demasiado y lo tiene encurvado ahí casi hasta su pecho, ¿sí? Sus uñas han crecido demasiado y están flexibles y perdieron las fuerzas. Ya no puede capturar sus presas como el conejo, el peces, ratones o patos, etc. Ese animal extraordinario decide volar hasta lo más alto, de la montaña más alta. ¿Cuántos escucharon esta historia? Todos. Y el águila vuela, wow, vuela alto, alto y se pone enfrente a una roca. Y allí ella crea un nido donde ella pasará 150 días para renovarse. Wow. Ahí el águila, que está con el pico grande, empieza a darse golpes. ¡Tum! ¡Tum! Una y otra vez contra la roca para que este pico se rompa y pueda crecer otro pico. O sea, ella se está renovando. Entonces quiebra el pico, se rompe, después de unos días nace el nuevo pico y con el pico puede ella cortar sus uñas. Así que con el pico se corta las uñas y ahora el vigor de las garras vuelve y el águila se empieza a sentirse fuerte. Entonces, una vez que termina de desplumarse y con plumas nuevas, completando los 150 días, el águila da una visión hacia el frente, ¿sí? Mira desde lo más alto y se lanza con fuerzas a volar nuevamente. Sus alas se abren con plumas nuevas, con garra nueva y con pico nuevo. Siente ese aire en su cuerpo y ella es nuevamente renovada. ¿Amén? Amén. Pero lástima que es mentira esta historia. Había gente hasta dando gloria a Dios. Había gente que casi estaba saltando. Yo soy el águila. ¡Oh! No, hermano, eso es mentira, a no ser que el águila fuese loca. Si el águila fuese loca, trataría de romperse el pico ella misma. Primero, el águila no puede estar más de 3 días sin comer y sin beber. Segundo, el águila no puede estar 150 días sin comer. El pico nunca le crece hasta el pecho, jamás. La edad media que se registró en un águila de cabeza blanca o águila real fue en cautiverio y fue de 40 años. En libertad, entre unos 20 y 30 años. La regeneración del pico es imposible en águilas reales y en águilas adultas, dado que si el pico se cae, ya no vuelve a crecer. Es como que si nosotros en la edad adulta nos arrancásemos un diente. ¿Y cuántos de nosotros habíamos participado de estas charlas? El águila cada 2 años cambia su mudaje de plumas. No es necesario que se arranque ella misma la pluma. Ella misma, es impensable que haga algo así, de apartarse 150 días. En la verdad, esta historia es hermosa, sí. Es hermosa y es motivacional. Fue construida para que nosotros tengamos una perspectiva de nosotros mismos y que seamos capaces de renovarnos solos, de levantarnos, de ponernos en pie. Pero quiero decirte una cosa, renovarte no te vas a poder renovar solito, ¿sí? Lo primero que quiero que sepas es que ni tú ni yo no vamos a conseguir nada solos. La primera cosa y la más importante es que nosotros no somos suficientes. No conseguimos nada solo. Esta iglesia sola no puede caminar, necesita de otras personas. Yo necesito de Dios para preparar una palabra, para poder predicar y dejar a Dios en primer lugar. Para cada cosa necesitamos la guía del Señor. Para cambiar de cole de los niños necesitamos la guía del Señor. Para cambiarnos de ciudad necesitamos la guía del Señor. Cuanto más aún para renovar nuestras fuerzas en nuestro día a día.
Así que decile al que tienes al lado, solito no puedes. Somos carentes de Jesús. Y el secreto de renovar tus fuerzas no está en la dieta que estás llevando o que estás haciendo, no está en tus ejercicios cotidianos. El secreto de renovar tus fuerzas no está en el ascenso de trabajo que te han dado o si te llevas bien o no con tu pareja. El secreto de renovar las fuerzas está en Jesús. Él tiene el poder para darte vida y darte renuevo. Isaías 41:10 dice, Él te da visión, Él te renueva, Él tiene el poder para hacer caminar y no hacerte cansar. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es hermoso el versículo de Isaías 41:30 que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, punto y coma, levantarán alas. No dice renovarán sus fuerzas como las águilas, dice levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El secreto de las fuerzas está en una frase, en la espera. Los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. ¿Y saben cuál es el mayor problema del ser humano? Es que no esperamos, no sabemos esperar. Esperamos en todos lados. Esperamos en el Señor que nos va a alquilar el departamento y confiamos en Él. Esperamos en la ciencia, esperamos en la justicia, esperamos en todo, pero menos esperamos en Dios. Creemos y colocamos nuestra fe en todo lo que nos rodea, pero menos en el Señor. El secreto de renovar nuestra fuerza no está en la ciencia, no está en lo que estás construyendo con tus propias manos. No está en lo que puedas lograr en tu trabajo, en tu carrera, no. El secreto de renovar las fuerzas para ti, que eres un elegido, y para mí, y a ti que estás cansado, quiero hablarte, y que estás decaído y con pocas fuerzas, el secreto está en una sola persona, y esa persona se llama Jesús Cristo de Nazaret. Solo en Él podrás renovar tus fuerzas. Así que no esperes nada de mí, porque yo soy fallo y me equivoco. Te frustrarás si esperas en mí, porque soy humano y me equivoco como tal. Coloca tu expectativa en Cristo, en aquel que puede todas las cosas. Todas las cosas. Él sí que lo puede todo. Salmo 37:7 dice así. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Ser pacientes. Ser pacientes cuando te toca hacer fila y no te desesperas, no reclamas. Cuando estás en el tránsito y estás llegando tarde al trabajo o al aeropuerto, o se te cruzan y casi chocas yendo a la iglesia o yendo para otro lado y ahí le dices, que Dios te bendiga, espero que estés de camino a la iglesia. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a tu lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Y este texto habla de la paciencia desde el inicio. Y es como cuando leemos la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, ¿sí? Entendemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, así como el gozo, la benignidad, ¿sí? Así es la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y aquí está el secreto por el cual no conseguimos esperar en el Señor y renovarnos
muchas veces nuestra fuerza. Nos cuesta estar paciente en la presencia del Señor porque siempre priorizamos todo lo que nosotros tenemos que hacer en el día. Nosotros no somos pacientes y es porque muchas veces ese fruto lo tenemos guardado ahí en el cajón, ¿sí? Y solo lo usamos cuando los demás tienen que tener paciencia con nosotros mismos. Ahí sí que lo sacamos a relucir y decimos, no, pero téneme paciencia. Lo usamos solo a nuestro favor, mas cuando nos toca a nosotros tener paciencia con los demás, wow. ¿Cómo nos olvidamos? Y cuando es Dios, somos tremendos. Queremos que todo lo haga ya. Y le imponemos incluso al Señor. Le imponemos, no, Señor, necesito que actúes ya. Necesito que hagas esto ya. Y no somos capaces ni siquiera de ir a la presencia del Señor, a presentarle al Señor nuestras peticiones. Ay, pero Él lo sabe todo de mí. Sí, pero Él quiere escucharte. Ahora, si realmente queremos ser renovados, vamos a tener que trabajar dentro de nosotros como elegidos y esperar con paciencia y decirle al Señor, Señor, yo espero en ti, espero en tu voluntad, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quiero hablarles a aquellas personas hoy que están cansadas, que están desanimadas, queriendo tener el control de todo. Quiero decirte que saques toda expectativa de ti mismo, del hombre, de la ciencia, y que coloques todo eso en el Señor, para que puedas esperar en Él, descansar en Él y creer con todo tu corazón. Porque si realmente lo haces, si realmente pones todas tus expectativas en el Señor, solo así podrás vivir un verdadero renuevo. Pero los que esperan, los que tienen paciencia en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levántate, sacúdete el polvo, cambia tu expectativa. Mira, deja de mirarte a ti mismo. Basta de mirar al otro. Empieza a mirar hacia lo alto. Empieza a mirar a Cristo. Empieza a mirar al Señor. El renuevo viene de Él, no viene de los demás, no viene de ti mismo, no viene de las circunstancias o de tu nuevo trabajo o de las vacaciones que estás esperando. El bienestar viene de Él, la paz viene de Él, la respuesta que estás esperando viene de Él. Así que coloca tu mirada en Él, no te distraigas. ¿Cómo es bueno cuando colocamos en el Señor nuestra esperanza? ¿Cómo es bueno cuando esperamos y confiamos en Él en cada situación? En cada situación. Es necesario poder poner todas nuestras expectativas en Él para que nuestras fuerzas sean renovadas. Y para terminar quiero leer Santiago 5. Se ponen contentos cuando digo así. Santiago 5. 7. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Decile a la persona que tenés al lado, a tu marido, a tu esposa, sé paciente. Decile a tu amigo del trabajo, sé paciente. Golpéate el pecho y di a ti mismo, soy paciente. Esperé pacientemente en el Señor y Él escuchó mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Sabes? La paciencia es lo que nosotros podemos recoger en el momento adecuado. Eso es lo que nos permite recoger nuestro fruto en el momento adecuado. Cuando esperamos en el Señor, sembramos
y nos da tierra que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuánto tiempo has sufrido por el Señor? No te has permitido ni siquiera esperar sufrir por el Señor. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben cuál fue la recompensa del renuevo de Job? Que él lo había escuchado y ahora él lo estaba viendo porque había sabido esperar en él. Pero sobre todo, versículo 2, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro argumento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto está hermoso porque ahora voy a leer unos comportamientos que la iglesia tiene que tener. Dice, ¿está entre vosotros alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Le serán? No dice y será juzgado por ustedes. Dice y le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Hace cuánto tiempo que no vas y le dices a tu amigo que tanto lo amás? No vas y le dices, mira, estoy enfadado porque me has hecho esto, quiero que arreglemos. O me siento triste porque pasó esta situación. No, porque tienes miedo de ir a hablar, porque a ver si se ofende. No, los cristianos somos maduros. La gente elegida por el Señor. Los llamados se ofenden, los elegidos, no. Los elegidos piden perdón cuando se equivocan. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vamos de nuevo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que todo lo que tienes tú, lo tenía Elías. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Amén. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común como tú y como yo. Él era un elegido de Dios, como tú y como yo, con errores, con miedos. Tuvo miedo de una mujer como tú y como yo. Se quiso esconder como tú y como yo. Elías supo esperar en el Señor. Amigos, esperemos en el Señor, estemos firmes en Él para que podamos ser renovados. Esperemos en su presencia, en intimidad. ¿Hace cuánto que no vas a la intimidad del Señor y esperas en Él? En alabanzas, si estás contento. En silencio, esperamos en Él, en quietud. Él está ahí contigo. Es necesario renovarnos para cumplir la voluntad del Señor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos. ¿Hace cuánto tiempo te vienes conformando con la vida que tienes? Y simplemente porque no sabes esperar en el Señor. Te va mal en la vida porque no esperamos en Él, en el Señor.
Y renegamos de que porque Él nos eligió no está yendo mal. Y simplemente es porque no tenemos paciencia en su presencia, en esperar en Él. Y nos sentimos cansados y no nos renovamos. Y nos cuesta salir adelante. La renovación únicamente viene por parte del Señor Jesús. Esperemos en Él. No nos conformemos, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora quiero decirte una cosa, cuando nosotros esperamos en el Señor y adoptamos la vida de Cristo en nosotros, ya no es más nuestro entendimiento, sino que es su entendimiento. Y empezás a entender muchas más de las cosas y sos renovado y entendés la voluntad de Dios, la agradable y perfecta voluntad, gracias a que has muerto a tu propia vida y eres introducido en la vida del Hijo y el Hijo te revela todas las cosas. Así que esperemos en la primavera que está aquí cerca, que todo lo que estaba seco, que todas las hojas que se cayeron, sí, en la primavera, las ramas se llenarán de flores y las flores se llenarán de frutos, de cosecha y podrás cosechar. Llegará la cosecha para los elegidos. Él nos renueva, Él prueba nuestra fe y nos permite cosechar. Yo no sé lo que estás esperando, pero espera en el Señor, renueva tus fuerzas en Él. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, Pastor, ¿y el águila? El águila está cuidando de su pico. Y nosotros todavía necesitamos de Jesús para renovarnos, hasta que Él venga una vez y para siempre. Amén. Oración. Señor Jesús, nosotros solos no conseguimos renovarnos, necesitamos de ti, precisamos de ti, de tu favor. Eres la esencia que nos mantiene de pie. Nuestra fe no está en el hombre o en la ciencia. Nuestra fe no está en nosotros mismos. Nuestra fe, Señor, a partir de hoy estará puesta en ti, que puedes hacer todas las cosas. Y por eso te pedimos, Señor, que haya un renuevo en tu iglesia, Señor, que nos renueves. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda que la única manera de renovarnos es buscándolo a Él, esperándolo a Él.